Hola, ¿qué tal amigos, queridos amigos, querida iglesia? Una vez más, es un placer saludarles a ustedes desde este lugar. Bueno, como todos saben, hoy hablaremos sobre el Día del Padre. Un día conocido en toda la nación y en otras naciones también este mismo día. Hoy celebramos el Día del Papá. Entonces no quisiera pasar por alto para, antes que todo, felicitar gratamente a todos los papás que han estado trabajando duro para sacar a sus familias bajo cualquier circunstancia que se encuentren adelante, sacarlos adelante. Hoy quiero basar mi plática con ustedes sobre un título y basado en la Escritura, y vamos a hablar sobre la necesidad del Padre, y hoy hablaré en torno al papá por siempre. Eso es, papá por siempre. Bueno, hay una historia que se registra en Lucas capítulo 15 y verso 11 hasta el 32. De hecho, esta es una de las historias más conocidas y más leídas incluso al día de hoy. Sin duda, muchos colegas, compañeros de milicia hablarán sobre este pasaje bíblico. Muchos han comentado sobre la variedad de padres que hay. Por ejemplo, algunos dicen que hay padre que engendra, padre el que cría, padre el que ayuda, padre el que mantiene, padre el que dirige, padre el que enseña, padre el que da de comer, el que sustenta, etcétera, etcétera. Parece que naciera un montón de padres y una ramificación abundante de ellas. Todo para, en su momento dado, pues hablar de las necesidades que cada familia tiene. Pero hoy quiero permitirme hablar sobre el Padre en términos muy genéricos, en términos generales, lo que es básicamente la responsabilidad y la actitud de un padre. Pero no puedo hacerlo sin referirme a una vieja historia que Jesús narró y que se encuentra, como ya dije, en Lucas capítulo 15 y verso 11 hasta el 32. Tiene algo de curioso esta historia, porque Jesús, siendo hijo natural como todos nosotros, y también de origen humano como judío, me parece que hay una relación muy cerca entre la historia que Jesús mismo comenta con la que él mismo experimenta, solo que la diferencia fue en el ambiente en que se dio. Jesús se dio por amor, se vino del cielo, dejó su trono de gloria, de riqueza, a una provincia lejana, no apartada, lejana, y ahí dio su vida por nosotros. El hijo que nosotros planteamos hoy, él está en una buena familia, pero se va a una provincia lejana y apartada. Parece que hay una similitud, dijimos, pero son entornos totalmente diferentes. Y por eso Jesús se identifica con esta historia que él mismo cuenta para la familia del día de hoy. Y por qué no, hablar del papá es hablar de una sinfín de cosas interesantes, pero dice la historia así, Lucas 15 y verso 11. Había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora la historia sigue hasta el verso 31. Ustedes pueden muy quietamente leerlas. Narraré algunos hechos porque la historia se comenta en pocos versículos de manera rápida, pero este suceso me supongo que debió haber transcurrido en un buen de tiempo. Primero, resulta interesante destacar que este padre, a diferencia de los padres anteriores, de nuestros padres en el tiempo pasado, no solían tener 2 hijos, tenían un mundo de hijos. Solo recuerden a Abraham. Abraham tuvo 12 hijos y una hija. Gedeón tuvo 70 hijos, etc. Bueno, este padre tenía una diferencia muy marcada entre los padres del entonces tiempo hasta el día de él. Dice que solo tenía 2 hijos, o al menos eso dice que tenía en el momento de plantear Jesús esta historia. Por supuesto que había un mayor y un menor. Parece ser que esta familia, hagamos un entorno, no lo dice la Biblia, pero pues no nos podemos negar de hablar y de mirar entre líneas lo que ocurre en este hogar. Es un hogar común, natural, a diferencia de otros. Es un hogar que tenía riqueza. El papá era
tenía sus bienes, tenía muchos bienes, muchos siervos, una empresa donde él laboraba y por supuesto los padres, dice la escritura, que trabajan para los hijos, entonces todos sus bienes eran para sus hijos. Pero como siempre ocurre, algo entró en el corazón de esta familia que vivía muy bien, vivían tranquilos, vivían a gusto, vivían placenteramente haciendo las labores y trabajos de cada día. Pero una mañana fue sorprendido el papá, y noten que la mamá aquí no aparece porque hoy quiere Jesús destacar la labor del papá, no de la mamá. Ahora, el papá es menos afectivo, la mamá es mucho más afectiva, pero no por esto quiere decir que uno es más importante que el otro, solo que destacamos aquí que cada padre, ya sea mamá y papá, tienen roles diferentes y que juntos los dos hacen toda una familia. La rodean de todo lo que una familia necesita para vivir bien, para vivir estables emocional, material y espiritualmente. Bueno, este hijo de pronto amanece con una sensación diferente de autonomía y, según él, capacitado para partir lejos de la casa por las razones que aún no se nos describen en la escritura. Quizá hubo algún descontento, alguna situación incómoda, ya saben, hoy por hoy, en las nuevas etapas, en las nuevas generaciones, parece que esto es un andar muy cotidiano en la vida familiar. Dijo el menor a su padre: Padre, dame lo que me corresponde, la parte de los bienes que me toca. Es decir, la herencia que en un momento dado el padre sabía cuándo destinarla, él la requiere muchísimo antes de lo que era natural de un padre judío dárselos a sus hijos. Por supuesto que entre más aumentara la riqueza, más beneficios tendrían los hijos. Pero noten a ustedes aquí que el padre accedió. Esto a mí me indica que el padre tuvo que tener un tiempo muy largo y muy estrecho con su hijo, platicándole: dime por qué, a dónde vas, con quién vas. Ya saben lo que hacen los papás. Y este muchacho de alguna forma se empeñó ruda y duramente, se le metió en el pensamiento, en el alma, en el corazón, en los huesos, en los tuétanos. Bueno, se llenó del pensamiento de hacer una vida aparte, una vida autónoma, una vida donde no estuviera bajo la responsabilidad del padre. ¿Motivado por qué? No lo sabemos, pero pudo haber tenido él justificadas razones para poder hacerlo, lo cual tampoco quiere decir que eso estaba bien. El padre accede y le da todos sus bienes, le da la herencia que le corresponde. Creo que el corazón de un padre es siempre bendecir a sus hijos, al menos en términos generales. Esa es la cuestión, esa es la función de un buen padre, o simplemente de un padre, no necesariamente de un buen padre, sino de un padre. Así que este padre, como buen padre y como un padre llenador de las necesidades en su casa, le da al hijo lo que le corresponde. Pero la función de este hijo realmente no era muy bien intencionada, o yo diría nada bien intencionada. Dice la escritura que no muchos días después, cuando él juntó todo, quiere decir que el padre tuvo que hacer algunas negociaciones para darle cash a su hijo lo que le tocaba en todos los bienes raíces. Y acuérdense de un detalle muy interesante. Los judíos nunca venden un bien para sustentar una necesidad. Los judíos venden un bien para aumentar sus bienes. Y el padre no quería vender los bienes. Así que de alguna forma no nos dice, pero conociendo ese trasfondo, dice que no muchos días después, el padre junta todos los recursos financieros en cash. Eso quiero suponerme, porque no le dio el terreno y se lo echó al hombro y se fue lejos. Él le dio cash lo que le correspondía. El hijo se fue. Y me llama la atención poderosamente que dice que se fue a una provincia apartada, lejana, se fue lejos, y una provincia apartada. Aquí lo lejos no tiene relevancia, pero lo apartado sí, porque lejos, cualquiera puede estar lejos, y lejos es estar a distancia de kilómetros, pero hoy por hoy sabemos que el estar lejos no implica un problema, porque el mundo está a tan solo un clic de distancia. Ahora mismo, el estar en la otra esfera del mundo, o en el otro lado del mundo,
es a distancia de un vuelo, en menos de un día, alguien puede estar totalmente en la otra parte del mundo, con mucha y relativa facilidad. Y aún más, en términos tecnológicos, como dije, a solo un clic. Así que lo lejos no es interesante, pero lo apartado es muy importante que ustedes lo noten. Dice apartado, y apartado quiere decir separado de la relación, separado del cuidado, separado del entorno familiar, separado de Dios, etcétera, etcétera. Eso es apartado. Y este jovenazo, recibiendo todo, se apartó. Nadie que queriendo estar seguro se aparta de su protección. Nadie que teniendo el deseo de cuidar su vida se aparta del que lo cuida. Pero cuando se le ha metido, en términos coloquiales, es decir, la locura a alguien, se aparta, no pensando ni midiendo los efectos que esto llegará a tener. Así que este hijo hace eso, se va y de inicio, obviamente dice que gasta todos sus bienes. No creo que tan rápidamente se haya gastado todos los bienes que él tenía, es decir, todo el cash. ¿Cómo lo hizo? Pues pretendemos entender que había mucha gente de la que él se rodeó y vivió perdidamente. Y la Escritura dice que lo malgastó. Por supuesto que cuando alguien se aparta de ese entorno familiar, no hay nada más que malgastar no solo sus bienes, que sería lo último, pero también su vida, que sería lo primordial. Él malgastó los recursos naturales como los recursos espirituales y morales. Llegó el tiempo en que este jovenazo se enteró, despertó de ese sueño y se dio cuenta de que no tenía nada, que era un hijo simplemente con el deseo de ser, con el deseo de superarse, pero que saliendo de esta manera, al final del día se dio cuenta que no tenía nada. Así que él se armó con tanta valentía como cualquiera de las personas al día de hoy y dijo, saldré adelante solo. ¿Se les hace familiar esta frase? Dice, solo saldré adelante. Y fue en busca de hacer recursos. Y por supuesto tampoco el problema es el deseo de hacer recursos, el deseo de superarse. Cualquier persona con un poco de sentido de administración, de cuidado y de saber hacer algo, levanta su vida en términos de recursos materiales con relativa facilidad en cualquier parte del mundo que esté. La pregunta es, ¿por qué este joven no pudo hacerlo? Era un joven que sabía de empresa, sabía cuidar, tenía al mando la administración de toda una empresa de su padre. Así que él no estaba nada ajeno a todo lo que él pudiera entender y saber acerca de mantener una empresa, pero no pudo hacerla. Todas las personas que salen en ese sentido de enojo, de relación o de mala relación, creo que el camino no pintará nada bien en el futuro, no solamente inmediato, sino en el futuro próximo. Y dice la Biblia que comenzó a hacer la búsqueda para que lo reclutaran para un buen trabajo. Sorprendentemente, nadie lo quiso contratar. Pero ¿qué le pasa a la gente? Un hombre interesante que sabía hacer todas las cosas, sabía de empresa, ahora nadie lo quiere contratar, nadie quiere sus consejos, hasta que encontró uno que era el último de lo que él esperaría que le dieran. Encontró un hombre que tenía hatos de cerdos. Le dijo, ve y vamos a cuidar los hatos de cerdo. Y no teniendo otro asunto donde él emplearse, tuvo que aceptarlo. Ahora, el punto aquí es que para todos los judíos, cuidar cerdos era la cuestión más ofensiva. Y luego, no solo eso, sino que siendo un empresario distinguido y sabiendo hacer recursos, ahora nadie le daba un puesto o un lugar para implementar nuevas estrategias y levantar algunos negocios, sino que lo mandaron a cuidar cerdos. Y aún sobre eso no comía bien el hombre, como que no le daban bien de comer o por lo menos no ganaba bien para comer. Y los alimentos o el alimento que le daban a los cerdos eran lo que llamamos en la escritura algarrobas. Las algarrobas todos los conocemos que eran parte de fruto de un árbol y una especie de vaina donde en cierta forma los judíos solían hacer mieles y otras cosas, pero en ese caso era para los animales, vainas que le daban a los animales para su alimentación. Dice que él deseaba comer esas vainas. Quizá no era tan malo comer esas vainas, pero no eran para él.
eran para los animales. Es decir, no solo llegó a ser menos que un cerdo, porque los cerdos merecían las vainas dulces, porque eran dulces, ni aún lo dulce para los cerdos era para él. No porque él no era como un cerdo, sino porque estratégicamente, y aquí solamente para hacer más válido este ejemplo del apartarse, parece ser que él se volvería menos que un cerdo, tanto que ni esas vainas dulces a él se las daban porque eran para animales importantes. Y verán ustedes que cada vez va hacia abajo, hasta que el hambre era tan seria, dice la Biblia, tan abundante, que despierta de un sueño. Y lo típico y natural, siempre que el cuello sentimos que se está asfixiando, que ya no hay vida, que de alguna manera la hemos regado, él tuvo la osadía de, yo diría que como si fuera una pequeña luz de entendimiento que él aprovechó y se acordó y se expresó con la emotivamente lleno de la necesidad y dijo así, volviendo en sí, esto habla de reaccionar, esto habla de que le llegó un sentido de luz, de reflexión. Él reflexionó y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros o cuántos trabajadores? Quiere decir que su padre en toda su empresa tenía varias personas que trabajaban para él. Dice, tiene en casa muchos trabajadores mi papá y tienen abundancia de pan, no algarrobas, no cosas para los animales. Tienen abundancia de pan y yo tengo mucha hambre. Triste situación. Así que él se vuelve y dice, hace un monólogo entre sí mismo y él entrena una actitud, él practica una actitud que dice llevarla a cabo. Así que lo practica hasta volverse una realidad antes de que algo le gane y comienza a trabajar sobre esa idea que le viene en sí y fue una idea nada mala. Y dice, me levantaré, interesante palabra, e iré a mi padre. No solamente viene el deseo, sino manos a la obra. Y le diré, Padre, y aquí viene lo interesante, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es la parte de humillación cuando un hombre sabe que ha tomado el camino apartado, el camino lejano y el camino equivocado. Es la parte de humildad. Es la parte que todas las personas que han fallado deberán reconocer de forma inmediata. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser tu hijo. Es decir, es mucho mejor estar dentro de tu casa como uno de tus jornaleros que estar fuera de ella. Se dio cuenta que no solo lo lejano, pero más que eso, lo apartado de la familia era una verdadera tragedia para él. Y él dice, quiero estar cerca de ti, quiero estar bajo el techo y quiero vivir contigo. Y entonces entrenó esa actitud que tendría con su padre porque quería que le saliera bien y se puso en camino, en ruta a casa. Y extrañamente, y aquí aunque la escritura no lo dice, quiero suponerme, para darle más motivos de la dinámica de la figura mental que pudiéramos haber hecho de esta familia, el papá cada día que se levantaba y antes de ir al trabajo, y se levantaba y veía por el camino donde su hijo había partido. No es que no lo amaba más, es que era un hijo, y un hijo es sangre de su sangre y hueso de sus huesos. ¿Entienden eso, verdad? Es parte integral de un papá. Así que él, conociendo esta situación, él esperaba a su hijo todos los días, o por lo menos estaba en el sitio o por el sitio donde él había partido alguna vez. Me parece que cuando llegaba del trabajo cansado, abatido, los rayos del sol ya habían tostado su piel, llegaba y se ponía en el mismo sitio hasta ver si su hijo acaso vendría a la hora del café, a la hora de la noche y del descanso. Pero no aparecía. Pero esto continuó haciendo todos los días hasta que un buen día, sorprendentemente así como se fue, ve a un joven
que viene camino a encontrarse o al camino a casa. Y algo que ocurre en ese padre, quizá el hijo ya no vendría con esa actitud erguida, de poder, de actitud muy positiva. Quizá vendría decaído, triste, desconsolado y sobre todo, pero muy avergonzado. Pero algo interesante, el papá lo reconoció y dijo, ese es mi hijo. Y extendió sus brazos y cuando tuvieron el momento de acercarse, lo abrazó, dice la Biblia, y lo besó. Y el hijo expresa lo entrenado. Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. No dijo no quiero, dice no soy digno, es decir, no merezco la atención de padre porque yo hijo me porté mal contigo. Él no negó ser hijo, pero él sentía pena y vergüenza por la actitud que había tenido. Así que él le dijo, ya no soy digno de ser hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, quiero estar en casa, quiero ver tu rostro, quiero estar en la familia, quiero ver a mi hermano, quiero estar aquí y quiero comer contigo. Y así que el padre, cuando él sacó toda su forma de que él había entrenado todo este tiempo, pero algo que suele suceder casi siempre. Miren, cuando nosotros entrenamos una respuesta, una acción en nuestra vida, por lo general, suele no suceder y nosotros nos frustramos. Pero si tanto que lo entrené, les es familiar que ustedes se preparan y se preparan y se preparan y para lo que los llaman está lejano, muy lejos para lo que ustedes se prepararon, no se desanimen. El hijo se entrenó tanto que le sirvió porque el padre tanto le interesó a su hijo que ni siquiera oyó lo que le dijo. No supo si le dijo perdóname, no supo. Nada le entendió el padre. El padre solo quería ver el rostro de su hijo. ¿Notan eso interesante? El hecho simple de que el hijo viniera camino a casa ya significaba mucho. Por eso cuando el padre lo vio, no oyó su petición, solo lo abrazó. Un abrazo es la relación silenciosa que hace que haya esa comunión íntima. Y lo besó. Eso habla de el perdón, habla de ven, habla de mi corazón está abierto. Dice que él estaba con misericordia y la misericordia no era decir pobre mi hijo, no. La misericordia era dolor por el hijo y misericordia quiere decir empatía. Voy a ponerme en el lugar de mi hijo. Él está sufriendo hambre, tempestad, soledad. Quiero recibirlo. Así que el padre no oyó nada y de inmediato no lo trata como un jornalero. Dice, traigan el anillo mejor, porque ya no lo traía. Obviamente lo empeñó. Traigan la ropa mejor. Obviamente no se fue igual como de vestido que cuando llega, porque ahora viene maloliente, ustedes saben, a cerdo, estaba sucio, estaba andrajoso, él vivía en la calle, no estaba en una mansión, así que traigan el vestido mejor. Y le dijo a sus sirvientes, maten el becerro más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo que estaba perdido, lo he encontrado. Así que hacen toda una fiesta. Volvamos ahora al campo, porque en el campo está el hijo mayor trabajando. Y cuando él regresa, oye toda la algarabía, toda la fiesta. Y pregunta y dice, ¿qué está festejando mi papá? ¿Cumpleaños? ¿Es mi cumpleaños? No lo recuerdo. Pero el punto es que alguien le sale adelante y da una información. Dice, tu hermano llegó y tu papá lo está festejando. Y entonces él no quiso entrar. Hasta que su papá vino, porque el hijo mayor se enojó tanto, porque él hace una réplica y él enfadadamente, también de manera injustificada, decide ponerse en un son de berrinche, de enojo, de odio y de rencor. Y dice así algo como si estuviera justificado. Padre, tu hijo, y dicen que, fíjense que le dice tu hijo, no le dice mi hermano, dice, tu hijo desperdició tus bienes, los malgastó y ahora lo recibes como héroe. Yo he vivido aquí, te he servido y no me has dado nada. Y el padre sabiamente le dice, hijo, tu hermano, qué familia, tu hermano estaba muerto, pero ha resucitado y ha venido aquí. Y cuando él dice,
este tu hermano estaba muerto, también es de llamar la atención. Porque normalmente cuando alguien muere le lloramos. Sentimos la pérdida de un ser que nos está abandonando por un tiempo. Así que el padre inteligentemente lo movió a ese sentido de que su hermano había resucitado como un milagro. Digo, aquí está otra vez con vida y lo estamos festejando. Y en cuanto a tu parte, todo lo mío es tuyo. Es interesante, ¿no? Que el Padre Celestial nos ha dado todas las cosas y esas cosas tan buenas Él nos las ha dado a nosotros. Así que el Padre le dice: feliz, hijo mío, vengamos aquí. Tengo problemas con 2 hijos, uno porque regresa y otro porque está en casa, ahora no quiere juntarse con el que ya regresó. Es una tragedia. Parece que esa vida sucede en las mejores familias. Pero siempre tenemos a un padre que hace la labor importante de juntar a la familia. En esta lección, creo que hay varias cosas que aprendemos. Y aprendemos de esta historia que lo interesante no es la riqueza, no es lo que poseemos, sino el cómo y por qué lo poseemos. Como es el bienestar, la armonía, el amor, la misericordia. Eso es lo que debemos tener, lejos de tener histeria, desacuerdo, enojo, irritación, celo, rechazo, desamor, odio, coraje. Vengamos a misericordia, a amor, a relación con el Padre. Ahora, en esta lección, en esta historia que Jesús narra, es que debemos, el Padre hace un papel muy interesante y el Padre es la parte que fragua la integridad o lo integral de una familia. El Padre colabora para el desarrollo emocional y familiar, económica, espiritual. Todo padre es el que lleva de la mano a sus hijos hasta llevarlos a la madurez. Aprendemos que salir de la casa no es el problema. Entonces el problema es el cómo lo hacemos. Por ejemplo, cuando alguien se casa y dice: haré mi familia, papá, mamá. Entonces los papás, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlos. Vayan, hijos, multiplíquense. Pero cuando un hijo sale de casa sin la relación porque hubo una situación incómoda, ese es el problema. Entonces concluimos que el salir no es el problema. El cómo hacerlo traerá serias consecuencias. Aprendemos que sin un padre, nosotros nos volveremos vulnerables. Noten que el hijo que se fue lejos a esa provincia, él estaba lleno de capacidades. Tenía dones, talentos, pero no le sirvieron en el momento. ¿Por qué? Porque él había salido de una relación correcta con el papá. Él rompió esa relación y lo llevó de más bajo y más bajo. Caer de un lugar hacia abajo es el desastre más terrible y más confuso que cualquier persona puede llegar a tener. Así que en el romper con esa relación lo llevó al hambre, a la necesidad y hasta el ser menos que un simple animal. Pero la decisión de volver a casa le traerá restauración. Porque el Padre nos espera siempre misericordioso, siempre amoroso. Porque los hijos, dijimos antes, son hueso de nuestro hueso y sangre de nuestra sangre. Ahora, hijos, tenemos la gran oportunidad de recordar a nuestros padres. Por supuesto, no estoy tratando de sacar un sentimiento equivocado de aquellos hijos que ya no tenemos quizá a nuestros padres, a nuestro papá más bien. Pero sí recordar que lo bueno que ellos tuvieron con nosotros lo podemos ir haciendo crecer y replicar en nuestra familia. Pero por eso es interesante hoy reconocer la vida del padre. Miren que este padre silencioso hizo aparentemente caso a su hijo, pero le dolió en el alma y en el corazón y no se le pudo olvidar nunca, pero siempre lo esperó con amor. Pero tu hijo, ¿cuántas veces valoraste o valoras el trabajo de tu padre?
¿Cuántas veces le serviste? ¿Cuántas veces le ofreciste un plato de comida caliente cuando llegó de casa? ¿Cuántas veces consideraste su trabajo por el duro cansancio que cada día a la que él se sometía para ganar un peso y traer comida a la mesa para la mamá, para los hijos? ¿Cuántas veces, hijo, lavaste los pies de tu padre? ¿Cuántas veces le dijiste, te amo, papá? ¿Cuántas veces lo honraste con el respeto profundo como un padre? Les diré una cosa, amigos míos. Una mamá es muy, pero muy afectiva. Y todos lo reconocemos. Grande es la mamá. Pero un papá es menos afectivo. Pero él posee el carácter, la fuerza, el vigor para el trabajo, para el sostenimiento de lo que tú y yo hoy somos. Y no nos reclamó nada. Simplemente como una forma de vida, lo dio todo. Así nos hicieron, así nos hizo. Y honrar a nuestros padres hoy, y honrar a nuestro padre, es el privilegio más grande que podemos llegar a tener. Si por alguna razón usted ya no tiene a su papá, entonces por lo menos tendrá que recordar la vida de él y ver a personas que son grandes por ser papás. Una cosa más. Por eso el Padre Celestial dio a su Hijo unigénito. Lo dio por amor. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que lo dio y lo mandó a una provincia lejana, no apartada, lejana, para tomarnos a nosotros y regresarnos a los brazos del Padre. Por eso dice la Escritura, con lazos de amor te atraje. Por eso el Padre Celestial, como un Padre natural hoy, nos ama. Un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre amoroso. Hoy levantemos la vida de tu Padre. Hoy levantemos la vida y oremos por ellos, por los padres, aquellos que incluso ancianos que están recluidos en algún lugar, que pareciera ser que ya no tienen a sus hijos, que nadie ve por ellos. Oremos por ellos, clamemos por ellos, reconozcamos que cuando tú eres una persona que alientas y alimentas y honras a aquellos ancianos que dieron su vida, su juventud, y que ahora su pelo está cano, sus arrugas marcadas en la piel, quemada su piel por el sol, fue por el rudo trabajo y constante trabajo de amor que hizo por mantener y sacar a flote a la familia. Hoy reconozcamos la vida de los padres. Por eso, igual que hizo Jesús, cuando honró a su Hijo y lo llevó al cielo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo honró con la riqueza mejor que la que tenía, le dio a la iglesia y ahora lo puso por cabeza de ella, le dio todo el honor y está sentado a la diestra del Padre. Traigamos hoy el honor a nuestros padres y digámosle, te amo. ¿Qué tan dificultoso podría ser eso? Y además honrarle, y honrarle significa levantar y dignificar su vida. Así que hoy quiero solo felicitar a los papás. Papás, a los que están enfermitos, a nuestros ancianitos, a los papás fuertes, a los papás jóvenes. Felicidades. Tomen la valentía que hay en ustedes. Ejerzan la autoridad que Dios les ha dado y que nadie tome en poco ni su juventud, ni su vida adulta, ni su vida de vejez. Tomen la fuerza que Dios les ha dado. Dios los ha levantado como sacerdotes para levantar a su familia. Y lo que ustedes hagan hoy lo cosecharán en el futuro, en vista de que lo que ustedes son lo replicarán en la vida de sus hijos. Así que Dios les bendiga. Y padres, manos a la obra. Esperen en el camino como Dios espera en nuestras vidas hasta que lleguemos a Él. Esperen a sus hijos. Un día ellos vendrán para recibir y para que ustedes los cobijen con su amor. Dios bendiga a los padres de México, Dios bendiga a los padres de nuestras iglesias, Dios bendiga a nuestros ancianos. Así que oramos que la vida y la salud y la bendición de Dios esté con ustedes. Gracias por haber forjado nuestras vidas, por haber formado nuestro carácter y por seguir adelante trabajando para hacernos personas de bien. En el nombre del Señor, felicidades y muchas bendiciones. Adiós.